Mucho por ti. ¿Dónde está el novio? Sí, El recién casado. el jueves pasado, Así es. día 12 de diciembre. Muy bien. A los que no nos habíamos visto, feliz año. Feliz año. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Jesús, gracias por enamorarnos más de ti, por llamarnos a tu presencia, a entrar en comunión contigo, en una verdadera amistad. Señor Jesús, nos postramos ante ti, para que tu Santo Espíritu descienda en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos y en todos nuestros proyectos. Así con toda nuestra vida y nuestros planes te daremos gloria, alabanza y la más profunda adoración. Porque solo tú, Señor, eres digno y merecedor de recibir todo el honor, toda la gloria y el reconocimiento de cada uno de tus hijos. En tu adorable voluntad y en tu perfecto querer divino, comenzamos, Señor, nuestra reflexión de esta mañana. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les comenté que hoy vamos a reflexionar sobre un tema especial a inicios de año. ¿Por qué no está más oscuro? Porque está cerrada esa puerta, ¿verdad? Sí. No, déjala así porque hace frío. Hoy bajó más la temperatura, ¿no? ¿Sí sintieron? Sí, yo sí sentí mucho frío en la mañana. Más frío, pero todavía se siente. Bueno, vamos a meditar sobre un tema que tal vez ya conocen. Pero cuando conocemos ya un tema o una enseñanza, cuando la volvemos a escuchar, la comprendemos mejor, ¿verdad? Y a veces tenemos un tema no muy bien afianzado. Y cuando lo volvemos a escuchar, se afianza, se comprende, se recuerda y se pone en práctica. ¿Sí? Entonces, si ustedes fueran empresarios, ¿sí?, y van a fundar una nueva empresa o un negocio, para tener éxito, ¿cuál es el primer paso? Entregárselo a Dios. Entregárselo a Dios. Sí. Oración. Aparte de la oración, tener una planeación para poder Analizar. ¿Una qué? Planeación. Estratégica. Sí, hay que tener un proyecto ya bien diseñado para... Repite esa palabra. Tener un proyecto. ¿Escucharon esa palabra? ¿Qué dijo Antonio? Proyecto. Un proyecto. Esa palabra es clave. Ningún empresario exitoso inicia algo sin un proyecto. Nadie. Incluso un estudiante exitoso debe tener un proyecto. Un padre de familia debe tener un proyecto. Todo en la vida demanda un proyecto. Un entrenador tiene su proyecto. Un atleta, un profesionista, en cualquier actividad del mundo, lo que sea, necesita su proyecto, incluso en las vacaciones. Si no armas un proyecto, vas a desperdiciar tiempo. ¿Sí o no? Sí. Pero si armas un proyecto para unas buenas vacaciones, las vas a disfrutar. Y vas a decir, ¡qué buenas vacaciones! Sí, porque las proyectaste, las organizaste, las planeaste, todo investigaste y por eso te salió todo bien. Cuando no tienes un proyecto, es como quien tira golpes al aire. Imagínate un entrenador profesional que no sabe transmitir su proyecto a los jugadores. ¿Será posible que alcancen la copa? No. Un atleta de alto rendimiento sin proyecto, si va a competir,
¿qué va a pasar? Pues va a fracasar. Entonces, los proyectos nos ayudan a alcanzar grandes propósitos. Entonces, nuestro Señor Jesús, por el Evangelio, conocemos su proyecto. Muchos creen que el Señor bajó del cielo como a improvisar, a ver qué resultaba. No, Él es Dios. Y el Señor en su sabiduría no hace nada si no tiene un proyecto ya establecido desde la eternidad. Dios todo lo planea, todo lo visualiza, tiene altos objetivos, metas, principios, muchas estrategias. Entonces, cuando el Señor baja del cielo, ¿ya tiene un plan? Sí, claro. ¿Antes de bajar ya lo tiene? Sí. ¿Y dónde armó ese plan? En el cielo con el Padre, en el seno de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu, por así decir, se sentaron, hablando a lo muy humano, ¿sí?, a planear cómo sería la encarnación del Verbo. O el Padre le dijo al Hijo, pues ahí vete a ver qué ocurre. No, tenían un plan, y un plan A y un plan B. Y Dios previó todo, pro y contras. Y Él tenía todo calculado y planeado. Y sabía cada paso de lo que Él iba a efectuar durante sus 33 años, 9 meses. ¿Por qué 9 meses? Porque ya cuentan desde el momento de la encarnación. El Señor ya está obrando. ¿Queda esto claro? Entonces Jesús tiene un proyecto. Y vamos a poner como título el proyecto. El proyecto de Jesús. Porque si nosotros en nuestra vida vamos a desarrollar un proyecto, si somos hijos de Dios y somos cristianos, nuestro proyecto tiene que ir a la par del proyecto de Jesús, ¿o no? Entonces, un proyecto, ¿qué puntos tiene? ¿Qué es lo primero de un proyecto? Número 1. Objetivo. Planeación. Lugar. Yo con ustedes no voy a hacer negocios. Yo no voy a hacer negocios con ustedes. Organización. Un objetivo. Un poquito de administración. ¿Qué inicia? Todo proyecto tiene una misión. Después de la misión, ¿qué sigue? Una visión. Objetivo. Después del objetivo, ¿qué descubrimos en los evangelios? Valores. Una meta. 4. Después de la meta, método o estrategia. Y 5 y último punto, programa. 5 pasos el proyecto de Jesús. Misión, objetivo, meta, método, programa. Si nosotros en nuestra vida tenemos un proyecto personal, un proyecto familiar, un proyecto laboral, entonces en lo que emprendamos tendremos éxito. El éxito no es de todos. El éxito es solo de los que saben proyectar su vida. ¿Por qué muchas personas llegan más lejos que otras? Porque tienen grandes proyectos. ¿Verdad que sí? Y los proyectos, entre más sencillos sean, son más medibles,
más alcanzables, más realizables. Sencillo proyecto. Entonces el Señor, cuando leemos los evangelios, descubrimos que Él ya tiene un proyecto bien trazado desde la eternidad. ¿Y cómo sería? El primer punto, misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? Conocer la palabra, dar a conocer la palabra. Salvarnos. Establecernos el reino de Dios. Ha hablado verdad. Salvar. Bueno, es que Job ya lo convirtió, ¿verdad? Ya está salvado por Job, que por cierto no vino Job. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Salvar. Salvar. Eso es todo, salvar. A eso vino Jesús, a salvarnos. Su misión es salvífica. Salvar es sinónimo de rescatar, justificar, perdonar, redimir, es lo mismo. Vino a salvarnos desde la cruz, dando su vida, su sangre, lo que ya conocemos en el Evangelio, a través de su pasión. ¿Sí? Eso se enmarca en una sola palabra. Su misión es salvar. ¿Cuál es su objetivo? La La humanidad. conversión de los... La humanidad. El mensaje de Dios. Guiarnos al Padre. Sofá o Bildad ahora. Su objetivo conocer la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. miren qué bonito. Hacer la voluntad del Padre. Cuando leemos los evangelios, Jesús todo el tiempo habla de eso. Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. He venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Padre, no mi voluntad, sino la tuya se cumple. Y Jesús todo el tiempo está haciendo todo en función a la voluntad de su Padre. Nunca se sale de la voluntad del Padre. Entonces llevamos ya 2 puntos: salvar y su objetivo, hacer la voluntad de su Padre. Tercero, meta. ¿Qué dice ahí? Instaurar el reino. El reino. Hay que instaurar el reino. ¿En dónde? En la tierra. No. ¿En dónde? En el corazón. ¿De quién? De los hombres, de todos los hombres. Hay que instaurar el reino de Dios. Fíjate, ¿qué pasa? Jesús viene a salvarnos, cumpliendo la voluntad de su Padre, y se va al cielo y no instaura el reino del Padre en nosotros. ¿De qué hubiera servido? De nada, nos perdemos. ¿Dónde está el reino de Dios? En el corazón. ¿Dónde está el reino de Dios? En tu corazón, en tu alma, en ti. ¿Quién lo instauró? ¿Quién lo instaló ahí? El Señor Jesús. Porque con su sangre nos compró, nos redimió, nos ganó, nos rescató, nos perdonó, nos justificó, instauró su reino en nuestros corazones. Qué bonito. ¿Se identifican con este proyecto? Porque el proyecto de Jesús debe ser nuestro proyecto. Pero Jesús tiene un método o estrategia. Después de que Jesús salva, haciendo la voluntad de su Padre, instaurando su reino en nuestros corazones, ¿cuál es su estrategia? Me encantan sus caritas, así todos pensativos. ¿Les gusta o no les gusta?
El discipulado. El discipulado. ¿Qué pasa si Jesús se va y no deja discípulos? ¿Quién continúa su obra? Nadie, se acaba. ¿Sí o no? Es como en una empresa. El papá, Big Dad, un gran empresario, pero va a llegar a una edad en que ya sus facultades no le van a permitir ejercer la actividad en su empresa. ¿A quién se la va a delegar? A su hijo o a sus hijos. Y cuando él muera, ¿esa empresa va a continuar? Sí, porque sus hijos que él capacitó, entrenó, discipuló, formó, capacitó, van a continuar. Pero sus hijos tampoco son eternos como él. Un día también partirán al cielo. ¿Y qué van a hacer sus nietos? Asumir el cargo de aquella empresa. Y no hay empresas familiares que se pasan de generación en generación. Esta empresa, mi abuelo hace 150 años la fundó. Y nosotros la hemos continuado. ¿No conocemos familias así? Y aparte, bueno, las nuevas generaciones la van modernizando. Pero hubo un fundador. ¿Y puede esa empresa perdurar por muchos años? Sí, si continúan el entrenamiento, el discipulado, el saber delegar. Entonces el Señor, ¿a cuántos llamó? A 12 apóstoles. Para que una vez que Él partiera al cielo, ellos continuaran la fundación de la iglesia. ¿O no? ¿Lo vemos en los evangelios? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Reclutar discípulos en quien delegar. Porque Él partiría y todo el peso y la responsabilidad Jesús la va a confiar a sus discípulos, que serán los que continúen su obra. Entonces Jesús va a discipular en círculos concéntricos. ¿Puedo borrar aquello? ¿Ya tomaron nota? Sí. A ver, ahora voy a borrar aquí porque quiero que entiendan esto. El Señor Jesús comenzó a discipular inmediatamente y todo va a girar en torno a Él, porque Él es el Señor y Dios. Entonces Jesús es el centro del discipulado. Él es el maestro. Entonces, el Señor, en torno a sí, va a empezar a llamar, a reunir a sus discípulos. ¿Y cómo lo hizo? El Señor Jesús, de entre el pueblo, de entre las muchedumbres, como lo marca el Evangelio, ¿a quién llamó? A sus discípulos. ¿Y cuántos discípulos tenía el Señor? Miles de discípulos, miles. Todos dice el Evangelio que eran tantas las aglomeraciones que el Señor que tenía que subirse a un cerro y desde el cerro predicar. Y dice que venían de Asia, de África, venían los griegos, los árabes, venían de Europa, venían de los 3 continentes conocidos en la antigüedad: Europa, Asia y África. Entonces los evangelios dicen que eran aglomeraciones que estrujaban al Señor y a los apóstoles. Todos querían verle, tocarle, escucharle, presenciar algún milagro. La fama de Jesús era mundial en aquella época. No solo era famoso en Israel, en los 3 continentes. Dicen los evangelios que venían de todos lados. Y el Señor tenía miles de discípulos. Pero no basta tener discípulos. A los discípulos los entrenó y los capacitó para hacerlos apóstoles. Porque el apóstol es más que el discípulo. Apóstoles. ¿Cuál es la misión de un discípulo? Evangelizar, transmitir. La misión de un discípulo es convertirse en apóstol.
¿Y cuál es la misión de un apóstol? Hacer nuevos discípulos. ¿Cuál es la misión de un discípulo? Ser apóstol. ¿Y cuál es la misión de un apóstol? Hacer nuevos discípulos. ¿Sí? Ahorita ustedes son los formandos, son los discípulos, y yo soy el formador. En este momento yo soy el apóstol, porque los estoy formando, pero a su vez ustedes tienen que hacer lo mismo. Eso es el discipulado en la iglesia, que se va transmitiendo. ¿Sí? Entonces, del pueblo llama discípulos, de los discípulos hace apóstoles, pero de los apóstoles, el Señor tenía 3 más allegados a Él, en los que ejerce un discipulado más intenso, de mayor cercanía, de mayor comunión, porque a mayor misión, a mayor cargo, mayor entrenamiento, ¿o no? Entonces, ¿quiénes se destacan del grupo de los 12? Pedro. Juan y Santiago. ¿Por qué Pedro? Sobre él. Porque él es el Papa. Él es el jefe del colegio apostólico. Y luego, ¿quién más? Juan. Juan. ¿Hermano de quién? Santiago. Santiago. Estos 3 son los más cercanos a Jesús. De hecho, cuando leemos el Evangelio, cuando Jesús sube al monte Tabor, solo a quién se llevó: Pedro, Santiago y Juan. ¿Y dónde dejó a los demás? Al pie de la montaña. Solo estos 3 vieron el milagro de la transfiguración. En el huerto de los olivos, solo Pedro, Santiago y Juan. Los demás en otro lado, estos aparte. Cuando Jesús va a resucitar a la hija de Jairo, solo permitió que entrara a la habitación Pedro, Santiago y Juan, porque Jesús sobre estos 3 está ejerciendo un discipulado más estrecho, más intenso, más cercano, por la misión, la encomienda que les va a delegar. ¿Queda esto claro? Pero ahí no termina el discipulado. De estos 3, ¿quién era el más amado de Jesús? Juan. Entonces Juan se brincó las trancas y Juan se metió ahí. Es el discípulo amado. San Pablo, que era un perseguidor, atacaba y mataba apóstoles y discípulos y los encarcelaba. Entonces San Pablo entendió bien el discipulado de Jesús y dijo: con que de esa se trata, pues yo no quiero ser discípulo. Entonces él recibe el llamado de ser apóstol. Y una vez como apóstol, San Pablo se mete aquí. San Pablo dice: no, yo quiero ser de los más predilectos. Y Pablo dice: pero ¿por qué Juan está allá? Yo ya logré ser un predilecto, pero también quiero ser un discípulo muy amado. Y Pablo se metió ahí. ¿Y tú dónde estás? ¿En qué círculo te encuentras tú en relación al discipulado de Jesús? ¿En dónde te encuentras? Todos tenemos que saber dónde estamos. Porque si yo me doy cuenta que estoy aquí, pues sé que tengo mucho más que conquistar. Si soy un buen discípulo, está bien, pero no te contentes. Ya eres un buen discípulo, felicidades. Pues ahora tienes que convertirte en un apóstol.
¿Ya eres apóstol? Muy bien. Hay más camino. Ahora tienes que ser un predilecto. ¿Ya eres predilecto? Bien, pues ahora tienes que ser un discípulo amado. ¿Les gusta el ir avanzando en la fe? ¿A dónde, en qué círculo ponemos a Padre Pío? Los amados. En la de amado. Adentro. A San Juan Pablo II. ¿En dónde ponemos al Papa San Juan Pablo II? Adentro. Ellos descubrieron el secreto. No se contentaron. Se dieron cuenta que podían seguir ascendiendo. Por eso ellos se destacaron de entre muchos, ¿verdad? Como una Santa Teresita, o un San Francisco de Asís, o un San Juan de la Cruz, o un Papa Juan XXIII, ¿verdad? O Luisa Picarreta, Santa Teresa de Ávila, y muchos grandes santos, al conocer los círculos concéntricos en torno a Jesús, ellos fueron conquistando y tomaron como modelo a San Juan. Yo también quiero ser de ese estrecho grupo, discípulos amados. ¿Les gusta? Sí. Esto es parte del proyecto de Jesús. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. No podemos contentarnos. Entonces, si la misión de Jesús es salvar, también la mía. ¿Cómo? Teniendo celo apostólico. Buscar siempre la salvación de las almas, orar, pedir la conversión de los pecadores, trabajar duro en el reino, haciendo la voluntad de Dios, ayudándole a Jesús a instaurar el reino en el corazón de los hombres. ¿Cómo? Haciendo discípulos que se convertirán en apóstoles. ¿Verdad? Así que no te detengas, Alejandro. Alejandro ya se perfila como buen maestro, junto con su esposa Lupita, ¿verdad? Y cuando yo me voy le digo, súpleme, y ahí va, y se prepara. ¿A poco no? ¿Y no te da emoción? Y nervios, ¿verdad? Sí. Pero hay que vencerlo, es normal, ¿sí? Yo también recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, que era estudiante como ustedes. Y yo estaba en segundo semestre. Estaba en mi segundo semestre. ¿Qué edad tenía? Tenía como 19 años. Como está ahorita mi hija Belén, 19 años. Un jovencito, ¿verdad? Imagínense, su maestro Pepe de 19 años, sin bigote, muy diferente. Año 87. Por ahí. Entonces entré al bíblico, hice el primer semestre, y luego ya cuando yo estaba en segundo semestre, el padre director me llama, y cuando él se ausentaba algo, me ponía a suplirlo. Al director, imagínate al director, un biblista reconocido, fundador del instituto. Entonces, ¿eso qué me exigía? Prepararme más, me ayudaba muchísimo. O faltaba un sacerdote biblista o otro, un maestro, ¿y quién iba a suplir? Me mandaban a mí. Entonces yo hacía suplencias. Y luego ya después, todavía no acababa el semestre, venía el curso de verano. Entonces el padre me dice, quiero que tú seas maestro titular del curso de verano. Y vas a dar clase a los niños y adolescentes, pero también quiero que des a los adultos. ¿Y qué decía yo? Sí, claro. Nunca dije que no. Yo siempre estaba dispuesto porque yo decía, bueno, si el Padre cree en mí,
Si el Padre delega en mí, confía en mí, yo lo entendía como un llamado de Dios. Entonces me daba mucha emoción. Y el Padre me decía, adelante. Si ocupas libros, ahí está la biblioteca. Si tienes alguna duda, pregúntame. Entonces ya yo empecé. Y acabó el curso de verano y ya me llama y me dice, ya te he puesto en la plantilla oficial de maestros del bíblico. Y ya vas a dar clases en todos los niveles. Y yo, sí. Y al Padre le daba gusto que yo nunca le decía que no. Y no titubeaba. Y me preparaba y le preguntaba a mis profesores, porque yo también estaba estudiando y al mismo tiempo era maestro. Porque yo entendí esto. Entonces yo todavía no terminaba, todavía no tenía el diplomado en Sagradas Escrituras. Y yo era ya maestro y estaba en mi grupo. Yo iba los martes y jueves en la noche. Pero yo ya daba clases en la mañana, el sábado en la mañana, en la tarde, el miércoles en la mañana, en el vespertino y terminé dando clases en el nocturno. En el último semestre yo fui el maestro de mis mismos compañeros de clase. Y yo le decía al Padre, Padre, ¿cómo le voy a dar clase a mis mismos compañeros de generación? Dice, sí. Entonces cuando yo llegaba a darles clases a mis mismos compañeros, no se burlaban. Al contrario, se sentían orgullosos. Se emocionaban y me aplaudían, de verdad, yo le daba la gloria a Dios. Y me abrazaban y decían, muy bien. Y porque decían, mira qué orgullo, decían, que tú siendo de nuestra generación, ya eres nuestro mismo maestro. Y el día de la misa de entrega de diplomas, pues yo estaba sentado ahí con todo mi grupo. ¿Sí? Y luego ya el Padre me llama a ser maestro de ceremonias y yo era el que entregaba junto con él los diplomas y ya empezamos a subir a mis compañeros y ya al final me quedé yo. Yo entregué todos los diplomas y ya no había ninguno, faltaba el mío. Pero el Padre lo ocultó y lo traía acá. Y ya, pues yo ya me quedé así parado. Dije, pues bueno, a lo mejor a mí no me van a dar. ¿Sí? Entonces todos se quedaron así como diciendo, ¿y el tuyo? Y el Padre así como haciéndose el que no sabía, como esperando una reacción. Y yo dije, a ver con qué me sale el Padre. Y ya, bueno, pues ahora me toca a mí entregar el diploma. No, pues todos los alumnos estaban felices, mis compañeros, estaban muy contentos. Y entonces todos entendimos esta dinámica de que no hay que detenernos, no hay que detenernos. ¿Verdad que no? ¿Tú has visto a Enrique? Como todavía a veces titubea, pero cada vez más firme. Y se pone nervioso Y es normal. Pero qué bárbaro. ¿Verdad? Pero supera los nervios, Sí. los vence. Y sí aprende uno bastante. Claro, yo me acuerdo, mis primeras clases terminaba sudando de los nervios, ¿sí? Del esfuerzo y de querer hacer todo bien, de no equivocarte. Y aún así uno comete muchos errores, pero vas aprendiendo. Y los alumnos eran muy benevolentes. Sí. En la última clase dijo algo que no sabía y se lo aprendí. Qué bárbaro. Enrique. Como sabe cosas. Claro, y se ha preparado y dice, yo quiero ser maestro. Entonces, para ser maestro, ¿qué necesitas? Pues empezar a dar clase. Porque si tú vas a decir, no, pues ya que esté preparado, nunca. ¿Cuándo termina uno? Nunca. Siempre hay que estar al día, ¿verdad? Leyendo, estudiando, tomando cursos, actualizándote. Eso nunca termina. Es como un buen médico. Si un buen médico no se actualiza, pues se queda sin pacientes, ¿verdad? Porque ya nadie va a estar ese médico desfasado. Pero en cambio este joven está más actualizado, pues la gente va con él. Pero si ese médico se está actualizando, nadie lo supera. Y no solo conserva a sus pacientes, sino que va adquiriendo nuevos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, así es el discipulado. Y eso es lo que nosotros en nuestra vida
tenemos que imitar. Pero nos falta el programa. Jesús tiene un programa. ¿Y dónde está eso en el Evangelio? En Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Y ahí vamos a encontrar el programa de Jesús, que son 5 pasos. Abran su Biblia. Lucas 4, 18. Pero voy a leer un poco antes, para entrar en el contexto. Cuando el Señor Jesús llega del desierto, después de haber orado y vencido las tentaciones, llega lleno del Espíritu Santo a la sinagoga de Nazaret, su ciudad. Y dice el capítulo 4, voy a leer desde el verso 14. Ustedes también tengan ahí su Biblia. Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, regresó a Galilea. Y su fama, ¿su qué? Su fama. ¿El Señor era muy famoso? Muy famoso. ¿Todos lo conocían? Todos. No se hablaba de otra cosa más que del Señor Jesús. Y todo el mundo quería conocerle y escucharle. Entonces su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. ¿Qué les parece? ¿Y todo el mundo qué? Hablaba bien de Jesús. Era muy famoso. Y todos lo amaban, lo querían. Tenía enemigos, envidiosos y celosos. Pero aún el Señor también a sus enemigos los amaba. Pero dice que llegó lleno de ¿qué? Anteriormente, ¿qué dice? Llegó lleno de ¿qué? La fuerza. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podremos realizar el programa de Jesús. Aunque tengamos muchas capacidades intelectuales, aunque tengamos mucha experiencia y muy buenas relaciones sociales, si no tenemos la fuerza, la unción del Espíritu Santo, es imposible realizar el programa de Jesús. ¿Queda esto claro? Por eso lo dice claramente el Evangelio, lleno del Espíritu Santo. Su fama se extendía por toda la región. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y le entregaron el libro del profeta Isaías. Y al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito. ¿Dónde entró Jesús? En una sinagoga de Nazaret, donde se ve creado. Esa sinagoga existe, ¿saben? Ahí no te tocó ir. Todavía no es digno. Están regañando. No, sí eres digno. Sí eres digno. Es que a esa sinagoga, para poder ir, se requiere más tiempo. Cuando se visita Nazaret, pues hay tiempo, se va al mercado, porque está en el mercado, en el corazón del mercado, así de esos pasillos llenos de 1000 baratijas que te venden ahí en el mercado, y te metes al mercadito, y ahí a medio mercado está la sinagoga. Y es lugar santo y es Estado Vaticano, están las banderas del Vaticano. Y ya cuando te metes adentro, ya el bullicio del mercado, silencio, se quita. ¿Es grande? Sí. No, la sinagoga es pequeña. Como 3 veces este saloncito. Es pequeña. Entonces ahí está dentro, sobre ella está edificado un templo que la resguarda, que la protege.
Y yo no sé por qué, pero tiene un horario muy complicado. No siempre está abierta. Yo muchas veces, cuando hemos estado en Nazaret, que veo que hay tiempo, le digo al guía, vámonos a la sinagoga. Entonces hay que ir caminando. Entonces le digo al grupo, miren, los voy a llevar, se emocionan muchísimo, pero les digo, no les aseguramos nada, porque es una sinagoga que los padres custodios normalmente no están. Rara vez están. Y si corres con suerte, te abren y entras. Pero muchas veces hemos ido y pues nada más nos quedamos en la barandilla y en el mercadito viendo el pequeño atrio, pero no ves nada de la sinagoga, porque la sinagoga está más adentro y tienes que bajar. Entonces muchas veces he llevado grupos y no, ya otra vez, ¿cómo? Hay que esperar. No, es que esto es un volado. Aunque hay una plaquita ahí de horarios, pero nunca los cumplen. Rara vez. Pero cuando hemos logrado entrar, pues es muy emocionante, porque el grupo se siente en la sinagoga, se abre este mismo pasaje y ahí se explica esto y se lee el programa de Jesús, donde Jesús lo dio a conocer. Yo recuerdo la primera vez que entré, yo ya tenía muchos años yendo y le decía al guía, va, llévame a la sinagoga, va a estar cerrada, no, vamos, íbamos y cerrada. Dice, bueno, no me tocó. Al siguiente peregrinación, íbamos y cerrada. Y yo le decía, no le hace, todas las veces que vengan me vas a llevar, porque alguna de esas me tiene que tocar, hasta que me tocó. No, pues yo feliz con el grupo, me decían, ¿por qué estás tan eufórico? ¿Por qué es la primera vez que estoy pensando igual que ustedes este lugar santo? ¿No? Entonces lloramos, cantamos, fue muy emotivo. Y me ha tocado entrar varias veces, pero de todos los grupos han sido así contadas las veces, porque siempre lo hemos encontrado cerrado. Entonces, esta vez no los llevé a ustedes porque tienen que regresar. Tienes que conocer esa sinagoga. ¿Cómo ves, Antonio? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Laurita? Sí, claro que sí. Hay que volver a ir, ¿no? Sí. Álvaro, pues no ha querido ir, que tiene miedo al avión, pero bueno, ya hablaremos por él para que no le tenga miedo al avión. Bildad también ya fue. ¿Te tocó entrar? No, esta vez no. ¿Ves? Ya van dos, que no te tocó entrar tampoco, ¿verdad? No. Bueno, tienes que regresar con Antonio. Pasamos por el mercadito, pero no. De hecho, en el video que grabamos de Tierra Santa, ahí viene la sinagoga. Ahí sí entramos porque traíamos los permisos. Porque todos los permisos muchos meses antes se tramitaron, entonces ya teníamos los permisos de cada lugar. De hecho, cuando llegamos, el padre ya sabía, ya nos abrió y cierran. No crean que tienen abierto, o sea, te meten y cierran. Y más porque es un mercado. Por ahí está pasando todo el mundo. Y como hay muchos objetos de valor en el interior del templo, y porque es un lugar santo, no quieren dejarlo así cuando no hay una custodia permanente, porque lo pueden profanar, destruir. Por eso te meten y cierran. Hay una reja. Hay un busto ahí de San Juan Pablo II y las banderas del Vaticano, porque es Estado Vaticano. Entonces, cuando vayamos, Alejandro, tú me ayudas aquí a ver cómo le hacemos con Álvaro, hay que convencerlo. Sí, así es. Y con tu camarita, Álvaro, con tu Yo no camarita. le tengo miedo al avión. Ya sé, Álvaro, nada, si es un valiente, eres un valiente, Álvaro. Si le tuviera miedo al avión no tendría negocio. Claro, a eso se dedica. Él hace los aviones. No. Bueno. Entonces, bien, bueno, ¿ves, Álvaro? Ya te exalté. Bueno, entonces llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado. ¿Según su qué? Costumbre. Él iba a la sinagoga. Y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. ¿Y al qué? ¿Qué dice? No dice abrirlo, nosotros abrimos la Biblia. Eran los rollos, se desenrollaban. Vean qué interesante es el texto. Dice, no lo abrió, lo desenrolló y luego lo volvió a enrollar y se le entregó al ayudante, porque así se conservaban los libros en la antigüedad.
en los famosos pergaminos. Entonces, desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: esta es una profecía referida al Mesías, o sea, a Jesús, y se la va a autoaplicar. Yo soy ese del que se habló en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Qué es la buena nueva? Entonces, número 1, primera parte del programa, ¿qué es número 1? Predicar. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, anunciar la buena nueva. 2, ¿qué dice? Díganme. 2. Anunciar la liberación a los cautivos. No, anunciar no, liberar a los cautivos. Liberar a los cautivos. 3, Dar vista a los ciegos. dar la vista a los ciegos. 4 punto del programa de Jesús: libertar A los oprimidos. a los oprimidos. Y 5 y último, proclamar que todo es gracia de Dios. Todo es don de Dios. Todo es gracia de Dios. Dime qué tienes que el Señor no te lo haya dado. Dime qué tienes. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio el respiro? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la memoria? ¿Quién te dio la vista? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio facultades? ¿Quién te dio una familia? ¿Quién te dio estudios? ¿Quién te dio esposo, esposa e hijos? Trabajo, todo. Todo es don de Dios. Todo lo hemos recibido de Dios. Aquí tenemos ya los 5 pasos de lo que es el programa de Jesús. Pero hay que explicar esto. Cuando escuchamos liberar, mira, me brincó, es con B grande. Es con B grande. Corrección fraterna, Miguel. Sí, corrección fraterna. A propósito del tema de ayer, ¿no? Liberar a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Miren, el punto 2 y el punto 4 se parecen. Sí. Aquí está hablando de liberar ¿qué? Cautivos. Y acá, oprimidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cautivos de qué? ¿Oprimidos de qué? ¿Qué es lo que nos cautiva? El pecado. Cautivos del pecado. ¿Y qué es lo que nos oprime? Jesús vino a liberarnos del pecado, pero también vino a darnos la libertad a los que estamos oprimidos. ¿De quién? ¿Quién es el que nos oprime? Del enemigo. El diablo. Por eso Jesús hacía muchas sanaciones y liberaciones interiores y perdonaba pecados, pero también expulsaba continuamente demonios, realizaba exorcismos, continuamente lo vemos en el Evangelio. Cuando no está perdonando pecados o sanando, está exorcizando personas. Es parte de su programa. Acá liberar del pecado y acá de la opresión demoníaca. Pero el tercero, dar vista ¿a quién? ¿Cuáles? Hay 2 tipos de ciegos, A y B. Ciegos físicos y ciegos espirituales. ¿Qué ceguera es peor? Hoy tienes ojos y no ves. Como los fariseos, ni viendo los milagros, ni viendo a Jesús, su presencia, su amor, creían en Él. Por eso Jesús les dice: guías ciegos,
Tienen ojos y no ven, porque han dejado endurecer su corazón. Entonces son dos tipos de ceguera. Y bueno, predicar el Evangelio, pues ya eso nos queda muy claro. Tenemos ese mandato del Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todos los hombres, a tiempo y a destiempo, a tiempo de forma organizada y a destiempo de forma imprevista, porque se nos van presentando oportunidades de evangelizar, ¿sí o no? Con palabras y sin palabras. Y más efectivo, sin palabras, como San Francisco. Vayan a evangelizar. Y si es necesario, hablen. Qué bonito, ¿no? Por eso nuestro Padre San Francisco le decía a sus apóstoles: vamos a evangelizar. E iban todos emocionados a la plaza. Y todos querían ver en acción en la predicación a Francisco. Y no. Llegaba y se paraba en una esquina, ahí rodeado de los padres franciscanos. Todo el gentío nos miraba. Y luego ya se iba a la otra parte de la esquina de la plaza. Y luego a la otra esquina. Y luego a la otra, y duraban unos 40 minutos. Y ya se iba. Y Fray León se le acercaba: Padre Francisco, ¿qué no nos invitaste a evangelizar? ¿Y qué crees que hicimos? ¿Cómo? Pero te vimos indeciso, nada más te paraste, pero nunca levantaste la voz ni predicaste nada. Y todos están muy preocupados. ¿Qué pasó? ¿Te sentiste mal? ¿Tuviste miedo? ¿Te ganaron los nervios como Alejandro? Entonces, ¿qué pasaba? Francisco dice: reúnen a todos. Y les dice: queridos hermanos, si todas las almas que estaban en la plaza, que nos vieron, si no vieron a Jesús en nosotros, no tenemos nada que predicarles. Así evangelizaba San Francisco, con la pura presencia. También predicaba, sí, y lo hacía muy bien, pero normalmente le enseñó este método de evangelizar con la sola presencia. Igual Teresa de Calcuta, donde quiera que se paraba, todos se conmovían y ni siquiera la estaban escuchando, ya estaban llorando solo con ver a Teresa de Calcuta. Y lo mismo le pasaba a San Juan Pablo II. Y lo mismo le pasaba a Padre Pío. Con solo verlo ya te llenabas de Dios. Qué impactante, ¿no? Están tan llenos de Dios que su sola presencia, el solo mirarlos sin llegar a escucharlos, le transmiten el Espíritu. Así era la Virgen María. Sin palabras transmitía su Hijo. El testimonio de vida. Entonces, este es el programa de Jesús. Su proyecto, 5 pasos. Su programa, 5 pasos. Y al comienzo de un año nuevo, nos viene muy bien esto. Entonces, organiza tu proyecto de vida conforme al proyecto de Jesús. Y este ha sido el proyecto de la Iglesia en 2000 años. Y lo seguirá siendo. Porque la Iglesia no pudo tener otro proyecto más que el de su propio fundador, de su Señor, que es el proyecto que Él nos dejó. Y la Iglesia lo ha vivido y reproducido en 2000 años y lo seguirá haciendo. Porque Jesús es el modelo a imitar. ¿Verdad? ¿Les convence? ¿Les gusta? ¿Ya se lo aprendieron de memoria? Tarea: hacerlo en una fichita, como las que ha hecho Alejandro, una fichita, para traerla de separador en la Biblia, donde venga toda esta información por los 2 lados de la fichita, para que la memoricen y se la enseñen a sus hijos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, configúranos contigo. Haznos uno contigo. Danos la gracia a través de tu Santo Espíritu de encarnar tu proyecto en nuestra vida, para que juntamente contigo podamos decir
proyecto es mi proyecto. Y con San Pablo ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ayúdanos, Señor, a proyectar nuestra vida según tu proyecto, tu misión, tu objetivo, tu meta, tu método, tu programa. Y así seremos no solo discípulos, sino buenos y eficaces apóstoles, trabajando duro en el reino para lograr la salvación de muchas almas, para darle a nuestro Padre la mayor gloria posible. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.